Bien, seguimos en la mira, estamos con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Salió el dato de PBI esta semana y dejó frío a más de uno. Sí, el dato sorprendió y sorprendió mucho, principalmente porque la mayoría de los analistas privados no esperaban una contracción de la economía uruguaya, que venía desacelerándose fuerte, pero mantenía una tasa importante de crecimiento hasta el primer trimestre del año. Si vemos la primera gráfica que trajimos, lo que muestra es una caída de 1,8% en el segundo trimestre del año respecto al primer trimestre. Es una caída grande, hay que tener en cuenta que está afectada por algunos elementos puntuales que pasaron en este segundo trimestre que vamos a analizar más adelante, pero en definitiva lo que rompe es con una tendencia de fuerte crecimiento de la economía uruguaya. Si vemos la siguiente gráfica, es quizás la más representativa de todas las gráficas de crecimiento económico, que es comparar el segundo trimestre del año con igual periodo del año anterior. Y lo que vemos es que la economía se contrajo 0,1%, prácticamente nada, lo que podríamos decir es que dejó de crecer, pero interrumpiendo un ciclo de crecimiento que data desde el año 2003. Si vemos en la gráfica, ahí nosotros lo que seleccionamos es, digamos, marcamos hasta el primer dato que había de contracción económica, que fue en el año 2003. Es un periodo muy largo y bueno, incluso durante la crisis económica internacional de finales de 2008, principios de 2009, la economía uruguaya seguía creciendo y ahora mostró esta primera contracción, y eso es lo que los analistas privados no esperaban. Desde el gobierno se dice que sí, que esto va en línea con las expectativas que tenían de crecimiento, que se va a recuperar esta contracción ya en el tercer trimestre del año, pero en definitiva para los economistas del sector privado y algunos académicos representó sí un baldazo de agua fría. Ahora, Fede, vos decís que esto se produjo por algunos elementos puntuales. ¿Esos elementos puntuales no estaban en el análisis de los analistas privados a quienes ahora sorprendió tanto esta...? Sí, de hecho sí, porque vamos a ver en la tercera gráfica que tenemos desagregado qué contribución tuvieron los distintos sectores económicos al PBI, esto es, qué tanto del crecimiento o de la caída de la actividad explicaron cada uno de estos sectores individuales, es decir, no es cuánto creció la industria, sino cuánto aportó la industria al crecimiento de la contracción del país. Y entonces ahí destacamos dos sectores, el que está más arriba y el que está más abajo. Arriba tenemos la industria creció prácticamente respecto al año pasado un 9 y pico % y contribuyó con 1,2 puntos porcentuales al crecimiento, es decir, que si hubiera sido solo por la industria, la economía hubiera crecido 1,2%. Y acá este crecimiento íntegramente está explicado por Montes del Plata, que empezó a funcionar recién al cierre en los últimos días del segundo trimestre del año pasado. Entonces, al comparar este trimestre con igual periodo del año pasado, estamos comparando una economía con Montes del Plata funcionando contra una economía que no funcionaba Montes del Plata. O sea que si no fuera por Montes del Plata, tendríamos una contracción todavía mayor de la economía uruguaya. Pero por otro lado, si vemos en la última de las barritas esas, vamos a ver de nuevo esa gráfica. Suministro de energía, gas y agua, donde estamos afectados muy afectados por el efecto sequía, que lo que implica es que la generación energética se tiene que realizar con procesos que agregan menos valor a la economía uruguaya. Y entonces, si comparamos este segundo trimestre de sequía con un trimestre normal que fue el del año pasado, lo que tenemos es que se generó casi un 60% menos de valor en este sector, y por lo cual hay 1,6 puntos que se quitan, digamos, de crecimiento de este sector. O sea que si más o menos, si sacamos estos dos elementos, tendríamos un magro, pero muy magro crecimiento de la actividad económica. Prácticamente se anulan estos dos fenómenos para explicar, bueno,
qué es esos efectos transitorios que tiene la economía. Desde el gobierno se hace mucho, pero mucho énfasis en esto, en este último. Dicen, bueno, el tercer trimestre, cuando se vea, se quite el efecto sequía, bueno, vamos a tener una estabilización del crecimiento, un retorno al crecimiento. Pero también en el tercer trimestre vamos a tener que quitar el efecto Montes del Plata, porque ya en el tercer trimestre del año pasado estaba funcionando, con lo cual algunos analistas privados incluso proyectan una nueva contracción de la actividad en el tercer trimestre del año. Si nosotros... ¿Tenemos otra gráfica? Sí, si vemos en la última gráfica, vamos a ver quizás uno de los elementos más importantes que trajo este dato, que es la contracción del consumo. El consumo privado venía creciendo fuerte, de hecho era el principal motor de la economía uruguaya, y eso es lo que llevaba justamente, venía de la mano de un crecimiento del mercado de trabajo, de una mejora en el poder de compra de los uruguayos y de un optimismo que hacía que los uruguayos salieran a gastar. La gente ante la incertidumbre dejó de gastar. Dejó de gastar, y de hecho eso lo hablábamos durante este ciclo con la gente de Equipos Consultores, que hacen un relevamiento de opinión pública respecto a la confianza de los consumidores. Lo hablábamos con la gente de Pronto sobre la mayor precaución que tienen los uruguayos a la hora de contraer créditos, y eso se reflejó, y se reflejó mucho más de lo esperado en este dato de PBI, que los uruguayos hoy gastan 1% menos de lo que gastaban en el segundo trimestre del año pasado. Ahora, uno escucha al gobierno y siguen resumando optimismo, digamos, ¿no? Sí, dicen, de hecho, vamos a crecer un 2,5, ellos siguen manteniendo que van a crecer un 2,5. El gobierno mantiene, se aferra a esa expectativa, que es la misma expectativa de crecimiento que habían hecho pública en abril de este año, y desde abril a esta parte corrió mucha agua abajo del puente, muchas malas noticias que hicieron que el sector privado redujera su expectativa de crecimiento, y hoy hay analistas que prevén incluso algo por debajo del 1,5%, con lo cual todavía las principales consultoras están reviendo las cifras, pero va a ser, por lo menos si los analistas privados tienen razón, un crecimiento bastante más moderado. Ahora, desde el punto de vista político, ese argumento del gobierno es un boomerang, porque hay sectores, los sindicatos particularmente, están presionando fuertemente para que el gobierno gaste más dinero. Piden un presupuesto más oneroso que este, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal argumento de quienes dicen eso? Dicen, no es que la economía se enfría, es si el gobierno está diciendo que vamos a crecer. No me hablen de que los números dan en rojo. El gobierno está diciendo que vamos a crecer a 2,5, así que nuestros reclamos siguen teniendo validez. Eso es cierto, pero también es verdad que el gobierno está dando ya de por sí, antes de conocido este dato, estaba dando una batalla muy fuerte por mantener el presupuesto que había presentado. Y de hecho tenía una interna bastante complicada dentro del Frente Amplio y un contexto bastante complicado también desde afuera, desde el propio movimiento sindical, en presión de mayor gasto. La cuestión era bastante compleja para el gobierno, principalmente para el astorismo. Ahora parece que la batalla por reducir aún más el presupuesto, el gobierno no está dispuesto a darla. Prefiere consolidar la pelea por lograr un presupuesto con las características del que entró y no presionar para todavía rebajarlo más. Eso es lo que un poco se habla entre algunos economistas de por qué el gobierno se aferra tanto a perspectivas de crecimiento que a todas luces para el sector privado ya quedaron añejas, digamos, en virtud de los nuevos datos de la economía y del nuevo contexto exterior que se ha complicado significativamente desde aquel abril en el cual en un foro de ACDE el equipo económico presentó sus cifras. A fin de año tenemos que rever esto de nuevo, ¿no? Y vamos a ver quién tiene la razón al final del día. Gracias, Fede. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces, que pasen bien.